el repositorio, ¿cierto?, de la UAP. Buenas tardes, estimados colegas. Hoy día junto a Jimena Rodríguez y Juan Pablo Rojas vamos a realizar este pequeño taller, ¿cierto?, de encuesta docente que se nos acerca rápidamente, que comienza el 24 de octubre hasta el 13 de noviembre. Y acá, ¿cierto?, con nuestros dos colegas van a dar unos tips ahí a las preguntas que se les van a realizar a los estudiantes. Vamos a comenzar, ¿cierto?, con los resultados de nuestra sede. Llegamos, ¿cierto?, en el tiempo justo de pandemia, tuvimos un aumento considerable, ¿cierto?, en lo que es la evaluación por parte de los estudiantes a nuestros docentes, y llegando, ¿cierto?, a la presencialidad, sobre todo el primer semestre de este año 2022, nos vino una pequeña baja de cerca de 2 puntos porcentuales, ¿ya? Y, ¿cierto?, vamos a revisar en qué preguntas, ¿cierto?, estamos un poquito más, los alumnos nos están percibiendo, ¿cierto?, un poquito bajo, pero no tan bajo, ¿eh? Y, ¿cierto?, las preguntas que están o que se desarrollan, ¿cierto?, lo vamos más adelante. ¿Qué es lo que es, ¿cierto?, la evaluación docente, ¿cierto?, y el repositorio que tenemos, ¿cierto?, en la UAP, que acá está el link, que va a estar, ¿cierto? Hay varios tips ahí para enfrentar, ¿cierto?, esta evaluación, y además, ¿cierto?, esta grabación también va a quedar en ese repositorio. Veamos. Tenemos, ¿cierto?, dos dimensiones que nosotros vamos a abordar, que es motivación y liderazgo y comunicación. ¿Ya? Las preguntas que nosotros vamos a abordar son las 6, 7, 8 y 9. Vale, les voy a destacar, ¿cierto?, que las preguntas que están de color naranja, si bien están en la evaluación docente, los alumnos las van a contestar, ¿cierto?, pero no nos va a influir a nosotros en nuestra evaluación final. Disculpa, solamente ¿estás proyectando algo? Porque escucho que dices que las preguntas que están en naranja, no pero yo no veo nada. Veo tú por acá. No se ve. No se está viendo. Lo compartimos, ¿no? Ahí. Sí, está. Se ve, yo lo veo. Sí, Sí se ve. Sí se ve. Sí. Ah, pero yo no veo nada. Ahí Debe ser un problema de A lo conexión. Entonces. De conexión o puede a lo mejor reiniciar. F5, F5, dice Gedeón, como dice Gedeón. sí se ve. O que reinicie. Sí. Sí, Jenson, ahí para que... Perdón, presiona F5, se refresca y puede aparecer Ya, ahí sí lo veo. la diapositiva. Gracias, Gedeón. Gracias. 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 Como decía, ¿cierto?, las preguntas que están con color naranja, si bien están en la evaluación, pero no nos afecta, ¿cierto?, a nosotros en el resultado final. Entonces, en motivación y liderazgo, preguntas 6 y 7, y comunicación 8 y 9. Y para ahondar más en estas preguntas, le doy el pase a Jimena para que nos explique ya más y nos dé algunos tips con respecto a motivación y liderazgo. Adelante, Jimenita. Muchas gracias, compañero. Gracias, María José, con ese, ahí tengo barra. Bueno, como nos decía Rubén, son varias las preguntas que se le hacen a nuestros estudiantes, y una de ellas, la pregunta 6, que dice: realiza actividades que incentivan la participación y promuevan el aprendizaje. Eso le preguntan a los estudiantes sobre nosotros, ¿ya? Entonces, la pregunta que nosotros le vamos a hacer a ustedes es: ¿qué acciones realizan ustedes como profesores para trabajar esta pregunta de la encuesta docente? La vuelvo a repetir, dice: realiza actividades que incentiven la participación y promuevan el aprendizaje. Entonces, yo los invito a participar. Si quieren, van levantando la mano y les vamos dando la palabra, para que esto no sea un monólogo, ¿ya? Nosotros no tenemos aquí como la receta final. La idea es que la demos entre todos, ¿ya? Gedeón, cuéntanos. Hola, Jimenita, aprovecho de saludar.
Bueno, lo que hago yo, no sé si dará resultado, pero al iniciar la clase, preguntarles qué vimos en la clase anterior. Dejar preguntas abiertas para que vayan contestando y a la vez retroalimentando. Perfecto. Muchas gracias, Gedeón. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna actividad que realice para promover o incentivar la participación? Jenson, cuéntanos. Ya, bueno, depende de la asignatura, pero yo en todas y en todas las clases trabajamos sí o sí siempre en grupo. Y, por ejemplo, no sé, dibujo este semestre, que era una cosa que te comentaba justo cuando estábamos conversando sobre la clase de la evaluación PAR. Como es dibujo, nosotros hacemos el dibujo o partimos haciendo las herramientas básicas de dibujo en, digamos, proyectado, y después en las mismas guías que se encuentran en el ABA, yo hago que ellos las descarguen y las van trabajando en grupo y vamos pasando uno a uno con ellos, digamos, en cada uno de los computadores. Y en el caso de planificación, por ejemplo, yo utilizo, o sea, otra asignatura que es planificación de obras, yo descargo especificaciones técnicas, por lo general una misma que vamos, tengo dos que ocupo, una que vamos trabajando durante todo el semestre para ir subiendo, digamos, el nivel de participación, y la otra, lo que hago, que por ejemplo de hecho lo hicimos ayer y lo vamos a hacer hoy día también, las hago imprimir y en parejas van destacando, por ejemplo, cuáles son las partidas, y cuando una partida no la reconoce o no la ubican, allí pregunto, me acerco, ¿qué pasó con esta? ¿Dónde está esta otra? Y en obra gruesa incluso nosotros cada 3 clases hacíamos o lo hacían ellos realmente, un mapa conceptual de, no sé, por ejemplo, pasábamos la primera unidad donde tenías que ver todo lo que era fundaciones, y ellos tenían que hacer un mapa conceptual de fundaciones. Partíamos haciendo el mapa en clase y después me traían un papelógrafo o lo hacían en AutoCAD o en PPT o en lo que yo fuese más fácil, esta actividad. Incluso el semestre pasado en obra gruesa hicimos que, como estuvieron súper buenos todos estos mapas, invitamos al jefe de carrera para que ellos disertaran estos mapas que habían hecho y les explicaran. Muchas gracias, Jenson. Muchas gracias. Tenemos aquí a María José también. Y después leemos la de Anita que aportó en el chat. Hola. Hola. Yo algunas veces invito a los alumnos a pasar en la pizarra y hago énfasis en aquellos que aún tengan dudas o que estén en blanco. O sea, en el fondo, porque siempre levanta la mano o se atreve a pasar el que sabe. Entonces, porque siempre quiere participar el alumno que sabe. Entonces, restringo la invitación a aquel que aún tenga duda, a aquel que quiera aprender y que esté un poco en blanco. Entonces, ese es un poquito mi incentivo para que participe, digamos, el no típico, ¿sí? Que Perfecto. Participar. Eso. Muchas gracias, Cote. ¿Alguien más? Bueno, Anita aquí decía en el chat, trabajar en grupos o duplas. ¿Algún voluntario explica en la pizarra algún ejercicio? Muchas gracias, Anita, por tu aporte. Héctor. Ya, mira, yo, por ejemplo, voy a tocar un tema. El caso de hoy día tenía que pasar un poquitito de lo que era liderazgo. Entonces yo pongo el título. ¿Qué entienden por liderazgo? Y hago que ellos vayan dando su opinión en relación a qué entienden por esa materia. Y una vez que encuentro, no sé, 1, 2, 3, 4 definiciones distintas, o muchas veces son la misma, ¿cierto? De ahí yo corro, digamos, la diapo y paso efectivamente qué es lo que se entiende por liderazgo, y paso la materia. O sea, un poco los hago a ellos tratar de pensar un poquitito en el tema que estamos viendo o el tema que planteo, y después lo desarrollo con ellos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, le doy el paso a JP. JP. Sí, bastante, bueno, buenas tardes a los que no había saludado, bastante interesante porque, como decía Jimena, nosotros no tenemos la receta mágica respecto a la percepción, a poder mejorar la percepción que tienen los alumnos en cuanto a estas preguntas, pero sí compartir buenas prácticas, que creo todos estamos en la sala de clase. El compartir buenas prácticas obviamente que nos ayuda a mejorar y a ver
que nos pasa mucho a nosotros en la observación de clases, qué instancias nos sirven y nos pueden ayudar a mejorar. Dentro de lo que se habló, haciendo un resumen, destaco el trabajo de grupo. Creo que la mayoría de los docentes tiene incorporado en las actividades trabajar grupalmente con los estudiantes, porque en el futuro laboral, obviamente que en ninguna carrera se trabaja de forma individual, siempre hay que estar en contacto con otros profesionales. Creo que dentro de las actividades es lo que más se desarrolla, pero también destaco lo que planteó Jenson en el sentido de buscar otras instancias creativas, mapas conceptuales, tenemos foros en la utilización de la tecnología para poder motivar de alguna otra manera. También lo que dijo el profesor Héctor, que me parece muy bien, activar conocimientos previos cuando se va a hacer una actividad. Muchas veces damos por supuesto que los alumnos no llegan con cierto conocimiento o definiciones de lo que vamos a abordar, pero el hecho de preguntarles lo hace partícipe y obviamente se motiva mucho más con las actividades o evaluaciones que realizamos. El hecho de lo que decía la profesora Ana Karina y María José, de poder buscar a los alumnos que puedan colaborarnos como ayudantes, hacer el ejercicio en la pizarra es positivo, pero además María José complementó algo que es muy importante y que lo que hemos visto en la UAP, que la mayoría de los profesores muchas veces no observa, que siempre contestan los mismos alumnos y no buscamos las instancias para que participen los alumnos que quizás les cuesta un poco más o que no entendieron algún contenido y no se atreven por lo mismo a participar, poder ayudarlos, incentivarlos, que esa es la instancia donde puedan aprender o quedar más claro lo que vieron. Entonces, en ese sentido también destaco las preguntas personalizadas que se hicieron. Y por último, obviamente, hacer un resumen, lo que dijo Gedeón, es muy importante poder reforzar lo que se ve en clases anteriores, para que sean los mismos alumnos los que se den cuenta, ¿cierto?, cómo va el proceso del aprendizaje. Exactamente, Gedeón. Bueno, ahí dejo a Jimena para que vamos con la segunda pregunta y rescato en general las buenas prácticas que hacen los docentes en general. Jimena. Jimena. Sí, aquí estoy, perdón, estaba hablando. Sí. Ya, sí, yo estaba diciendo que tiene razón Gedeón, a veces tenemos estudiantes súper apáticos, pero bueno, no son la mayoría, así que tratar a veces de buscarle, digamos, el lado para que ellos puedan colaborar. Bueno, nosotros como UAP, ustedes saben que somos evaluadores pares, hemos ido observando muchas buenas prácticas docentes y las pusimos acá, así que rápidamente te las comento. Bueno, la primera es activar los aprendizajes previos a los estudiantes, igual como nos decía Héctor, y como nos decía JP también. Muchas claro, veces Gedeón y Héctor, sí. Sí. Muchas veces los alumnos, porque nosotros, yo el otro día, por ejemplo, observando una clase, el profe dio un título y lo iba a pasar y un alumno atrás, en voz muy baja, yo lo escuchaba porque uno pasa en el anonimato atrás, y empezó a comentar, sabía muchas cosas porque él trabajaba en obra, fue una clase de la noche. Entonces, a veces preguntarle a los alumnos, ellos saben, y eso los incentiva mucho a participar. También lo segundo es contextualizar las actividades. Siempre nosotros intentar dar un contexto, no hacer una actividad por hacerla, sino que decirle a los alumnos por qué la vamos a hacer, cuál es el aprendizaje que queremos con él, o sea, que siempre sea una actividad con sentido. Lo tercero es retroalimentar positivamente, súper importante, porque muchos de nuestros alumnos no se atreven a participar porque a lo mejor en sus colegios, los profesores los ridiculizaban. Entonces, todo lo contrario, siempre hay algo poquito que rescatar y nosotros, por supuesto, retroalimentar y complementar la respuesta del alumno. Otra cosa importante es promover la reflexión de los alumnos. Si bien es cierto, hay muchas asignaturas que sí lo hacen y es algo digamos, fundamental y principal en ello, otras asignaturas
no lo hacemos. Por ejemplo, estamos al debe en las asignaturas que son las transversales, ¿ya? Siempre que el alumno reflexione qué hizo bien, qué aprendió, qué hizo mal, etc. Lo otro que nosotros hemos rescatado para que participen es formular, hacer preguntas dirigidas. Porque cuando uno pregunta al público en general, los que son más callados, lo que decía la Cote, se escudan en el anonimato y no responden y no hacen y están con el celular, están haciendo otras cosas porque no se motivan. Entonces, si nosotros hacemos preguntas dirigidas a un alumno en particular, entonces ellos van a estar siempre atentos y participando. Lo otro importante es vincular las actividades con el futuro campo laboral, que eso es súper importante. Los profesores de carrera saben que así ellos se motivan mucho más. Un alumno que es de construcción, obviamente, con todo lo que tenga que ver con construcción, bueno, si no le interesa significa que está mal en la carrera, pero obviamente debe interesarle. Entonces, los demás tenemos que hacer hacia allá, vincular todas las actividades con lo que ellos en el fondo van a hacer en su futuro profesional. También usar recursos tecnológicos y cosas creativas, como nos decía Jenson. Bueno, en el taller de ¿cómo se llama? Tecnología que hoy día y ayer creo que lo hicieron también, JP, no recuerdo, abordaron mucho esto, las cosas tecnológicas del ABA. Así que ahí los invitamos, si no pudieron asistir, que vean el repositorio porque va a estar ahí grabado. Y finalmente, enseñar a nuestros alumnos a ser autónomos. No sé si alguna vez les ha pasado, pero a veces los alumnos nos llaman y estamos muy ocupados y nos vamos inmediatamente y ellos dicen, no, ya no es necesario, ya lo saqué. Entonces, incentivarlos a que ellos sean más autónomos y que puedan buscar sus propias soluciones. Muchas veces son cómodos, es como que, la primera me salió, listo, ya, next, ya. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros hemos visto en nuestras reiteradas observaciones y muchas observaciones que tenemos todos los semestres, ¿ya? Bueno, profe, pasamos a la segunda pregunta en honor al tiempo. La pregunta 7 es, realiza actividades que permitan intercambiar ideas entre los estudiantes, trabajo en grupos, foros, blogs, presentaciones, entre otros. Tal vez esta pregunta se pueda confundir mucho con la otra, ¿ya? La pregunta 6 y 7 se parecen mucho, pero igual pedimos sus aportes, qué acciones realizan ustedes para trabajar con esta pregunta como para la encuesta docente. También, damos la palabra al que quiera. Jimena. Ay, escuché Jimena. ¿Alguien quiere aportar? Actividades que permitan intercambiar ideas entre los estudiantes. ¿Puedo? Sí. Sí. Hola a todos. En esta pregunta, por lo menos yo tengo más dificultad porque como nos tenemos que ceñir a un PDA que nos va diciendo qué cosas tenemos que hacer, en el fondo si queremos introducir una actividad particular distinta, nos ocupa algo de tiempo, por lo menos en los cursos, en el tipo de curso que yo hago. Y entonces yo más me enfoco en el trabajo en grupo y trato de que ellos ahí intercambien opiniones, les pongo, digamos, alguna propuesta, etcétera. Pero he tratado de hacer, por ejemplo, un foro u otra cosa en particular y como que me resulta a veces y otras veces no me resulta. Entonces como que no me incentiva tanto a realizarlas porque es probable que el grupo, digamos, no enganche tanto y me resulte como contraproducente. Entonces, en ese sentido, como que el PDA no, en los que yo hago, no está tan fácil introducir cosas como adicionales. Perfecto, muchas gracias, Rosita. Jenson. Ya, acá tengo un problema en dibujo, justamente parecido a lo que nos decía la profe Rosa,
porque en planificación o en obra gruesa, que son los otros ramos que hago, es súper sencillo realizar estas actividades y de hecho las hacemos harto porque, por ejemplo, no sé, en obra gruesa pasa que efectivamente hay un grupo de estudiantes que trabajan en obra, entonces entre ellos es muy fácil porque siempre, profe, ¿sabes que nosotros en la obra lo hicimos de tal manera o lo hacemos de tal manera y ya, y sale el otro y dice, sí, no sé, tal cuestión, o yo les pregunto, mire, ¿ustedes qué saben de esto? Y sí, y empiezan a intercambiar ideas. En obra gruesa es súper sencillo. En planificación igual, porque en planificación al final tienen que reconocer partidas de construcción para hacer el listado. Entonces, intercambiar ideas entre ellos también es súper sencillo, esos trabajos grupales y este tipo de... Pero en dibujo sí comparto un poco como lo que nos decía la profe Rosa, porque como dibujo, efectivamente ellos tienen que demostrar que saben hacer el dibujo. Yo incluso, y aquí quizás me acabo de dar cuenta, lo estoy haciendo bastante mal en el dibujo, por lo menos en esta parte de la pregunta, yo más bien les limito a que intercambien entre comillas la idea, porque pasa que hay muchos que son muy diestros con el AutoCAD, con el computador, y está el que no es diestro, que siempre se sienta al lado del más diestro, y entonces el otro chico le dice cómo hace todo. Entonces al final le limita que este chico vaya entendiendo, porque lo que se hace, lo que hace el chico menos favorecido en este caso es limitarse a seguir la instrucción de lo que le dice el otro. Bueno, agarra esta línea, pincha y toca este botón, dale 30 que son los grados, colócale 40 que es la medida. Entonces el otro chico al final termina siguiendo la instrucción y cuando le toca hacerlo solo, que me ha pasado varias veces que lo separo o que le toca la prueba, no puede hacer la actividad. De hecho, cuando uno ve mi primera evaluación de este semestre en esta sección, o sea, en esta asignatura que tengo 4 secciones, justamente pasó esto. La mayoría salió bastante bien, de 5.5 hacia arriba, pero los menos favorecidos que normalmente se sentaban al lado del que le decía la instrucción, reprobaron. Entonces he dedicado las últimas 2 clases básicamente a estos grupitos para poder, oye, ¿cuál es tu pan acá? ¿Qué es lo que no aprendiste a hacer de esto? Pero pasa que lo que me voy justamente, como decías tú, Jimena, profe, tal cosa, y me voy a este lado, lo dejo haciendo la actividad en la que tuvo, digamos, la pana, y me voy al otro estudiante, cuando regreso, este mismo empieza con la condependencia desde el lado, ¿y cómo hago esto? ¿Y qué lo hago? Entonces, allí en dibujo, por ejemplo, esta pregunta me cuesta harto. Ya, perfecto. Muchas gracias, Jenson. ¿Alguien más? ¿Estamos? Bueno, lo mismo, nosotros recopilamos algunas buenas prácticas en las observaciones. Ah, no, JP, te doy el paso. Bueno, a partir de los comentarios bien cortitos, en honor al tiempo, la profesora Rosita y Jenson hablaban principalmente de las dificultades que nos plantea el PDA o el PIA en función de generar estas actividades de intercambiar ideas. Principalmente creo que Jimena va a contestarlas en función de estos tips, porque creo a partir de lo que plantearon, que no existe una asignatura propiamente tal donde no se puedan hacer actividades. No estamos acá hablando de actividades de 40, 30 minutos, una actividad puede hacerse en 10 minutos y hacer la retroalimentación inmediatamente. Y respecto al otro punto también que generaba Jenson, exacto, actividades cortas GDON, efectivamente, porque muchas veces los profesores piensan en actividades sobre los 25 minutos. Y si yo en 25 minutos paso un contenido, perfectamente en 10 minutos puedo medir en la parte práctica si ese alumno va incorporando. Ahora, efectivamente, tenemos un problema general, creo, de poder permitir un aprendizaje global para todos nuestros estudiantes, y ahí creo, no tengo algunas ideas, pero creo que Jimena, a partir de los tips que nos va a entregar, hoy no he aprendido la cámara, a partir de los tips que nos puede entregar, creo que va a aportar en ese sentido, lo mismo que como dice GDO. Jimena, te doy la palabra para que abordemos también esas instancias que planteamos. Quiero leer una respuesta que dio Gedeón, dice, el mismo repaso de la clase anterior y cierre de la clase se puede hacer en actividades grupales. Claro, eso no demora mucho tiempo. Y siempre es importante hacer eso. Investigaciones individuales y presentaciones, no así los foros y herramientas similares. Ah, ya. Giovanna, hola, mucho gusto. Sí, es que claro, depende en realidad de la asignatura.
pero siempre hay instancias. Bueno, lo que nosotros pudimos recopilar fue siempre promover la coevaluación. La coevaluación es algo súper rápido de hacer. Yo recuerdo haber ido a una clase donde el profesor se paró en grupos y ellos trabajaban un contenido que tenían que ver en esa oportunidad y después los hizo coevaluarse. Y yo pensé, cuando fui a observar la clase, dije, oh, seguramente se van a poner puros 7, pero claro, él hizo una rúbrica de qué tenían que evaluar en el fondo, eran como 5 preguntas. Entonces los alumnos, como estaban acostumbrados a hacerlo, fueron muy profesionales y se pusieron, les decían, bajo su mirada, porque nosotros hablábamos con Juan Pablo, que a veces el alumno dice, ah, sí, pero él es profe, él sabe. Pero bajo la mirada de un compañero, ellos se daban cuenta, ¿verdad?, de cosas, decían, ah, ¿verdad? Pues mira, podían haber visto de esta manera. Así que la coevaluación es una bastante buena práctica docente. Bueno, buscar instancias creativas que permitan el diálogo entre los estudiantes. Siempre hay juegos, foros, bueno, si no podemos hacer foros, pero siempre también, como nos decía Gedeón, a lo mejor el inicio de la clase, ya chicos, júntense, ¿verdad?, en grupitos y tenemos, no sé, 5 minutos para que conversen de qué es lo que se dio en la clase anterior, ¿ya? Y tal vez el alumno que no fue, el otro puede enseñarla y eso resulta bastante bien. Y con respecto a eso también, inducir a los estudiantes para explicar a otros lo aprendido. Lo hablaba, creo que fue, no me acuerdo quién, Gedeón, te escucho, dime, mientras me acuerdo de qué profesor. Sí, no, te decía, me acordaste de ese tema. Los alumnos que cuando faltan, típico que el alumno falta y le pregunta a uno, ¿qué vimos en la clase anterior? Lo que hago dentro de la actividad es que los alumnos que fueron a la clase le expliquen al alumno que no fue. Ahora yo le explico que eso no lo hago de mala onda, sino que es para que los que fueron refuercen el conocimiento o el aprendizaje, mejor dicho, adquirido, y a la vez el alumno que no fue se puede poner al día en la materia. Entonces que hagan como un resumen, un repaso express los que fueron y le expliquen a los compañeros que no fueron qué fue lo que vimos en clase y ahí yo voy aportando las cosas que les puedan ir faltando. Perfecto. Sí. Eso es buena Mira, idea de algunos es súper buena idea. muy estrictas que no pueden dar esta actividad típico. ¿Quién no vino a la clase? Ya, tome, usted, ya, explíquele a su compañero. Y eso de repente yo hago en los talleres, incluso hasta le enseñan cómo ir ejecutando los ensayos y eso les sirve como repaso a ellos para después cuando hagan las evaluaciones. Perfecto, sí. Perfecto, es justamente lo que yo iba a decir, Gedeón, y que bueno, y yo aporto a tuyo, inducir a los estudiantes para explicar a otros lo aprendido. Es súper buena idea porque el alumno que, yo les digo, el alumno que explica, ellos aprenden más y a su vez el que no entendía va a ver bajo otra mirada. Jenson, cuéntanos. Ya, disculpen que sea latero acá, pero insisto que, por ejemplo, no sé si acá me pueden ayudar ustedes. En dibujo esto, insisto, para mí es un poco más complejo, porque efectivamente yo la mayoría de las cosas que están allí las hago, discuten cómo se hace la línea o el círculo, lo que sea en AutoCAD. Varios de ellos los utilizo para que me ayuden a que está un poco más disminuido cómo se hace, pero al final mi problema particular acá en dibujo con esto es que el chiquillo que está un poco más disminuido, que entiende un poco menos, termina siendo codependiente del otro. Y claro, intercambian ideas y dicen, ah, ya entiendo, ah, bacán. Y el otro le va dando la instrucción y va aprendiendo, y entonces estos a la hora de la evaluación salen súper bien y hay un grupito pequeño, pero sigue siendo un grupito que como se volvió codependiente, al preguntarle a los demás o al que el otro lo ayudara o al hacer el intercambio de ideas, no aprende a usar el software y no puede generar el dibujo. Entonces no sé qué se les ocurre a ustedes como para que me puedan ayudar en este punto particular. Más allá de las buenas prácticas que están recogidas ahí, que como le digo, muchas de ellas efectivamente las hacemos, pero se me presenta el problema en este, digamos, grupo más reducido de chicos que se vuelven codependientes. Jenson, ojo, no todas las prácticas se pueden hacer obviamente en todas las asignaturas. Sí, dale, JP, dale. Sí, yo
Entiendo, voy a prender la cámara. Entiendo la situación, Jenson, y efectivamente tenemos alumnos que quizás en clase están pendientes de otra cosa o tienen un aprendizaje más lento. En ese sentido, creo que sería importante reforzar, utilizar nuestras herramientas tecnológicas de ABA, el foro. Por ejemplo, el blog permite a los alumnos ir complementando información y lo que estábamos hablando recién, que vayan aprendiendo entre ellos. También está la posibilidad de hacer cápsulas, por si es un trabajo práctico, que tú puedas hacer cápsulas para reforzar la información que se vio en clases, cápsulas pequeñas de no más allá de un minuto, que puedas reforzar para los alumnos que están más descendidos o que no pusieron mucha atención en clase, que puedas complementar con las cápsulas y que obviamente tengan y puedan demostrar en la evaluación que sí aprendieron. Buscar otras instancias, quizás no necesariamente en la clase por tiempo, por lo que hablábamos, restricción del PDA, del PIA, sino que buscar otras estrategias que también puedan ser fuera de la clase, pero sí complementen a los alumnos y que efectivamente ellos puedan demostrar en la evaluación que incorporaron ese aprendizaje. Como dice Gedeón, también tutoriales de YouTube puede aportar. Eso es lo que quería, Jimena. Bueno, finalmente, siempre fomentar el trabajo en equipo y que sea un equipo. Entonces, en el caso que nos hablaba Jenson, decirle al alumno que no entregue la instrucción, sino que enseñe, para que ellos en realidad puedan intercambiar ideas y no sea un simple, ¿verdad?, receta y recetario. Eso es lo que te podemos aportar, Jenson. Bueno, ahora vamos a ir rápidamente a las siguientes preguntas. Y ahora corresponden las preguntas de comunicación, y qué mejor que Juan Pablo para que hable de esto, así que los dejo. Sí, gracias. Ucha, vamos a ser un poquito más escuetos en función del tiempo. No sé si, Jimena, quizás nos podemos saltar el tema del resumen en función que tenemos solamente 20 minutos, porque algunos profesores tienen clases, ¿te parece? Me parece. Vamos directamente a las preguntas, particularmente. ¿Puedes cambiar a ver, lo vamos cambiando acá. A ver, lo que hablaba Jimena, estas preguntas, motivación y comunicación, se han hecho estudios en Duoc de hace mucho tiempo que influyen directamente en la percepción que tienen los estudiantes respecto a la labor del profesor en el aula. Son las preguntas más significativas de alguna manera en cuanto a lo que percibe el alumno de nosotros en clase, y creo que por ello también es importante reforzarlas, porque generalmente también si está muy disminuida, afecta la totalidad del índice docente. La motivación del alumno lo ve muy ligado a aquello. Entonces, rápidamente 2 o 3 comentarios en función del tiempo. ¿Qué hacen ustedes? Lo mismo en la pregunta 8. Entrega instrucciones para realizar las actividades y evaluaciones de la asignatura. ¿Qué tips nos pueden entregar? ¿Qué buenas prácticas hacen ustedes en general para mejorar la percepción, que el estudiante tenga una buena percepción en este punto? Lo escucho rápidamente, unas 2 o 3 opiniones bien cortitas para Héctor, por favor. Hola, mira, en general yo doy las instrucciones, pero hay 2 temas acá. Uno es que la comprensión lectora de nuestros alumnos es bastante complicada, digamos, por no decirlo de otra manera, ¿ya? Entonces, yo repito las instrucciones, hago que otro alumno, ¿ya?, que normalmente siempre uno tiene unos que son más clever que otros, entonces digo, a ver, usted, por favor, repita, ¿qué entendió de lo que yo expliqué? ¿Ya? ¿Cómo lo tiene que hacer? O sea, cuando doy las instrucciones, ¿cómo tienen que entregar un trabajo? El trabajo tiene que ser tipo informe, portada, índice, etcétera, etcétera. El archivo lo tiene que mandar, el nombre del archivo tiene que ir con el apellido y el nombre y la sección. Claro. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas, y hago que los alumnos, de repente, 1 o 2 alumnos, repitan lo que entendieron y así voy corrigiendo, digamos. Eso. Ok, gracias. Gracias, Héctor. ¿Algún otro comentario, buenas ideas que podamos? Gedeón dice, se pregunta las instrucciones entregadas y pido que lo realicen para ver si lo entendieron. Buena práctica también, Gedeón. Los compañeros, tanto como Héctor y Gedeón, hago efectivamente las mismas cosas. O sea, le doy la instrucción, le pregunto a un par qué fue lo que entendieron y den la instrucción a los demás. Pero, como decía Héctor, también hay un gran problema de la comprensión lectora ahí.
Ok. ¿Algún comentario más para abordar ciertos tips que tienen que ver justamente con lo que estamos conversando? La temática de la comprensión de lectura. Nosotros que estamos en lenguaje, créame que es un tema bastante potente dentro, en general, de país. El uso de imágenes, Gedeón, muy buen punto, porque justamente quería llegar a ese punto. ¿Algún otro comentario que quiera realizar algún profesor o profesora? Incluso a veces dejo, bueno, a veces, la mayoría de las veces, sobre todo si es una evaluación, yo dejo proyectado la rúbrica donde dice, por ejemplo, haga 5 subsecciones con sus respectivas partidas, y lo dejo proyectado durante toda la prueba. Claro. Gracias, Jenson. Lo mismo que abordaba Jimena recién, nosotros a partir de, no es que tengamos la receta mágica en cuanto a esto, pero sí creemos a partir de recomendaciones y el material que hemos consultado en cuanto a lo relacionado a estas preguntas. Tal como decía Héctor y Gedeón, obviamente que la comprensión de lectura es un tema que nos afecta a todos en nuestras clases. Por lo tanto, ¿qué estrategias podemos utilizar para que esas instrucciones lleguen efectivamente al alumno y que sean efectivas en cuanto a la comunicación, que efectivamente perciba lo que nosotros queremos que perciba? En ese sentido, independiente que en los ramos transversales, matemática, inglés y lenguaje, nosotros tenemos esto definido, las evaluaciones, antes de empezar nuestra asignatura, sería importante, Giovannina. Sí, hola, perdón que estoy con pésimo internet, Hola. incluso me he caído, pero lo he estado escuchando, me caigo, entonces no me había permitido conversar. Respecto a las instrucciones, yo genero un documento en el ABA y que se lo subo como con todo el detalle, la rúbrica, etcétera, lo leo, lo reviso con ellos, adecuo dudas y genero un documento en el mismo ABA en el momento con ellos, como que les vuelvo a reexplicar lo que ya les subí, lo que leímos recién. ¿Sí? Como punto 1 es lo que tienen que hacer, ¿qué entendemos de esto? Y voy anotando como si fuese un documento, un Word, y les queda arriba, ¿no? Como el detalle, entonces tienen como la especificación grande o más detallada de toda la actividad, y aparte lo que se conversó en clase o lo que ellos entendieron respecto a esa actividad en un documento que obviamente también subo al ABA. Y eso me ha funcionado re bien hasta el momento. Muy bien, gracias, Giovannina, bastante bueno el aporte en ese sentido. Y complementarlo con lo que estábamos conversando. Nosotros tenemos alumnos que les cuesta quizás entender instrucciones, por lo tanto, ¿qué estrategias podemos utilizar? Hay algunos alumnos que visualmente entienden más, otros leyendo, entonces tratar de ir buscando instancias que puede ser a través de un mapa de instrucciones, no solamente de texto, y reforzar constantemente eso las 2 semanas antes de la evaluación. Lo mismo, como decía Giovannina, no solamente decirlo verbalmente, sino que de forma escrita, enviarlo constantemente a partir de anuncios, en el ABA, hacer una explicación para ir recordando. Y lo fundamental que está el primer punto, la hoja de ruta para el alumno es muy importante. Entonces, lo que yo mencionaba adelante es que si bien en las asignaturas de carrera no está definido, no está pauteado de alguna manera, si bien las evaluaciones, cuál es el porcentaje, sería importante que el profesor se preocupara en la primera clase de darle esa hoja de ruta al alumno. Nosotros vamos a tener 3 evaluaciones durante el semestre, en la unidad 1 vamos a hacer esta evaluación, quizás no entrar tanto en detalle, pero sí que el alumno desde el principio tenga claro, como les digo, cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir, y efectivamente eso también validarlo al momento, ante unas 2 semanas de la evaluación. Primero, darle el contexto. ¿Por qué hacemos este tipo de evaluación? O actividad, ¿de qué me va a servir? ¿Qué es lo que yo quiero medir justamente en los alumnos? Y eso vincularlo principalmente con el aspecto laboral. Si yo hago una actividad y no le pongo el foco en lo que el alumno va a hacer en el futuro, no va a tener una significación para el estudiante, porque lo va a ver con una actividad propia de la asignatura y no la va a vincular a su futuro laboral. Entonces, el contexto es importante, declarar los objetivos y aprendizaje, revisar la rúbrica, idealmente 1 semana o 2 semanas antes con los alumnos, la lista de cotejo, la pauta, lo que
nosotros propongamos es fundamental, primero, para bajar un poco la ansiedad de los estudiantes, porque saben lo que yo voy a evaluar, y a partir de las actividades también retroalimentar, y en cada actividad darle el foco en que esto va a ser importante, este contenido, este aprendizaje, que deben desarrollarlo en la parte práctica porque justamente se va a preguntar en la evaluación. Quizás no de la misma forma, no es que nosotros le demos todo realizado al alumno, pero sí bajarle un poco la ansiedad y que se sienta un poquito más empoderado en ese sentido. Como decía, reforzarlo verbal, no solamente en una clase, sino por lo menos en 2 o 3 clases, 5 minutos no, y ese refuerzo va a generar una percepción en el estudiante que efectivamente nosotros estamos muy preocupados de las evaluaciones y que las actividades tienen un sentido que nos lleva principalmente a lo que al alumno le interesa, que es la nota. Pero nosotros recalcar que esto es un proceso. Tenemos un proceso donde en cada clase nosotros, exactamente, Rosita, actividades formativas, evaluaciones formativas y actividades que me permitan al alumno adquirir la competencia. Creo que es fundamental en ese sentido. Vamos rápidamente a la siguiente pregunta. Responde dudas, consultas para el desarrollo de la actividad o evaluaciones. Solo un detalle. Hay 4 preguntas en la evaluación docente que tienen que ver con evaluaciones. Por lo tanto, marca bastante la percepción y el indicador que nosotros tengamos en este punto. Rápidamente, unas 2 o 3 consultas en función del tiempo para no pasarnos de la hora, porque hay profesores que también me imagino que tienen clases. ¿Quién quiere, cómo abordar principalmente la pregunta 9? ¿Cómo ustedes contestan las dudas? ¿Cómo el estudiante queda satisfecho de alguna manera que el profesor le explicó, sus consultas? Les doy la palabra, por favor, si alguien quiere abordar. ¿Qué hacen ustedes actualmente y que consideran que puede ser una buena práctica? ¿Alguien quiere? Héctor, por favor. Mira, la verdad es que lo primero es indicarle a los alumnos qué es lo que es la retroalimentación. Porque en el fondo, dentro de las preguntas, habla el profesor retroalimenta y no saben lo que es retroalimentación. Entonces, lo primero que yo hago es cuando hago la retroalimentación de la prueba, ¿no es cierto? Le pongo con palabras grandes, hoy día vamos a ver la retroalimentación de la prueba número 3. Exacto. Y ahí parto con todo el tema. Ahora, igual, de repente, cuando hay dudas, digamos, surgen dudas, yo trato de explicar de la manera distinta a la que recién expliqué el tema en que hay duda. De manera, o sea, lo hice con manzana, ahora lo hago con pera. Pero igual de repente hay alumnos que les cuesta más y a veces dicen, sí, profe, me quedó claro. Y la verdad es que no es tan así. Ok, muchas gracias, Héctor. Efectivamente, creo que nos pasa todo lo que comentas y tratar de mejorarlo de alguna manera. ¿Qué tips podemos encontrar? ¿Alguien más que quiera? Dudas de la evaluación. Claro, recopila, dice Gedeón, recopilo estas y las contesto, luego refuerzo enviando las respuestas de estas dudas por mail. Insisto, muy buen punto. A veces, por tiempo de nuestra clase, no podemos contestar todas las dudas y consultas. En ese sentido, tenemos canales formales que podemos utilizar, anuncios, el correo, tratar de contestar, sobre todo en las evaluaciones, antes de las evaluaciones, tratar de estar un poquito más pendientes del correo, porque los alumnos valoran mucho, y han salido muchos comentarios que nosotros hemos visto de profesores en general, que el alumno valida mucho la comunicación con el docente fuera de la clase. No es que el profesor esté constantemente revisando. ¿Cómo está su salud? Contestando a cada rato viendo el correo, pero sí es importante. Giovannina dice, creo solo doy 2 espacios para que se pueda explayar y repetir una otra vez, explicando de otro enfoque laboral personal. Efectivamente, eso también es una muy buena estrategia. Nosotros recopilamos cierta... Sí, profesor Osvaldo tiene el micrófono abierto. Lo entendí bien. Tiene el micrófono, profesor Osvaldo. Tiene el micrófono encendido. Profesor Osvaldo, tiene el micrófono encendido. Ahí lo silencié, JP. Ahí lo silencié.
Ya, gracias. Rápidamente, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer acá? Y el primer punto creo que es fundamental porque lo conversamos y generalmente el docente hace una retroalimentación. Comparto plenamente con Héctor en el sentido que muchos alumnos, sobre todo de primer año, no tienen idea lo que significa la palabra retroalimentación y si el profesor no lo refuerza y dice, vamos a revisar la prueba, cuando se le consulta al alumno en la encuesta, no tiene idea lo que le están preguntando. Pero la retroalimentación muchas veces nos concentramos solo en el tema cuantitativo. Este es el puntaje que tuviste en la rúbrica, en el ítem 1 tuviste 3 puntos de 5, en el 2, etcétera, y tu nota es un 5,5 porque obtuviste 20 puntos de 17. Esa retroalimentación, si bien le sirve al alumno para la nota, ¿en qué le ayuda para saber qué tiene que mejorar? Por lo tanto, siempre va a ser positivo hacer también una retroalimentación cualitativa. Ahora, el tiempo quizás nos puede jugar en contra, en el sentido que no podemos hacerlo tan personalizado. Tenemos el ABA, tenemos ciertas instancias para hacerlo, pero también puedo hacerlo grupalmente, como curso. Esto es lo que debemos mejorar, principalmente en la próxima evaluación o en el examen. No quedarse solo con el número, sino que tratar de explicarle al alumno qué cosas tiene que mejorar. Lo agradecen bastante. Lo mismo, a nivel grupal o individual. Esto es lo que nosotros queríamos medir como contenido de aprendizaje. ¿Se evidenció en la prueba o en la evaluación? ¿Pudo el curso adquirir estas competencias o todavía nos falta trabajar algunas? También es relevante en el sentido de que el alumno se dé cuenta de su aprendizaje y que pueda ir mejorándolo con las siguientes evaluaciones, con el examen, con un autoaprendizaje, con cápsulas también, determinar si mis alumnos en las evaluaciones están bajo en algún punto, ¿qué puedo hacer yo como docente para contribuir a esa mejora? Lo que hablábamos delante, lo que le pasa a Jenson, cápsulas, material, que los mismos alumnos se complementen, se retroalimenten a partir de blog, de foro, que no nos quita tiempo en la clase y que puede ser una herramienta fundamental. Otro punto, siempre partir por lo positivo, la retroalimentación. Lo bueno y los aspectos a mejorar, más que hablar de lo malo, qué aspectos nosotros podemos recomendarle al alumno mejorar, teniendo en cuenta que muchos tienen problemas de autoestima, que son los primeros profesionales de la familia, por lo tanto, creo que ese es un punto fundamental de poder incentivar la participación y también motivarlo a que sigan avanzando en su proceso de aprendizaje. Promover la autoevaluación y la autorreflexión de los contenidos. Muchos profesores, por tiempo, hacen una actividad e inmediatamente la desarrollan ellos en la sala. Y no le dan tiempo al alumno para decir, ¿pude hacerlo solo? Y eso lamentablemente se traslada a la evaluación, donde el alumno se da cuenta que con el profesor puede hacer la parte práctica, pero en la evaluación, si no tiene el apoyo de él, no le quedó claro quizás lo teórico, pero no traspasarlo a la parte práctica. Por eso la reflexión, si no alcanzamos a hacer una retroalimentación en una actividad, empecemos la próxima clase, como decía Gedeón, a partir de resúmenes, de juntarnos en 5 de 10 minutos para poder generar esa instancia que enriquece mucho al alumno. Trabajar con los estudiantes actividades prácticas que permitan ensayar la evaluación. Actividades que, casos, estudio de casos, ejercicios tipo. Esto es lo que nosotros vamos a medir en la próxima evaluación. Por lo tanto, te voy a plantear un estudio que va a ser muy parecido, ejercicios de cómo va a ser la prueba también ayudan mucho a bajar la intensidad, la sensación de seguridad de los alumnos y principalmente responder dudas, que las responden a partir de casos, como decía, el autoaprendizaje o el trabajo colaborativo de los estudiantes siempre va a ser fundamental. Y por último, utilizar elementos tecnológicos que nos complementen. El ABA nos da muchas posibilidades de retroalimentar de forma grupal, individual, y hay otras instancias quizás más lúdicas, más didácticas, por ejemplo, un Kahoot, donde podamos ver ciertas preguntas en la prueba en clase y que los alumnos vayan contestando de forma más dinámica. O sea,
tenemos que atrevernos a innovar un poquito más en ese sentido, en buscar otra estrategia. Nuestros alumnos nos hemos dado cuenta todos de unos vespertinos que están cambiando, tienen otras necesidades. El hecho de las redes sociales lo ha obligado a tener satisfacción en 2-3 minutos a partir de videos. Entonces, cambiar un poco ese switch de nuestras clases y tratar de hacerlas más creativas y más dinámicas y que fomenten también el aprendizaje. Como equipo de UAP, queremos agradecerles, estamos en el tiempo, queremos agradecerles la participación en este taller y esperamos haber contribuido a partir de sus comentarios y los aportes que hemos entregado hoy a mejorar más que la evaluación, porque eso se da por añadidura, a tratar de mejorar nuestra labor en el aula. Si bien creo que lo estamos haciendo bastante positivo, podemos buscar otras instancias para fomentar principalmente el aprendizaje de los estudiantes y que eso se traduzca también en la percepción que tienen ellos en cuanto al aporte, a la ayuda que nosotros podamos entregar. Como les decía recién, y con esto termino, la motivación y la comunicación es fundamental para el estudiante en no solamente la encuesta, sino en toda la validación que hace del docente. Así que por parte de Rubén, Jimena y quien le habla, todo el equipo de UAP, más Paulo también que organizó estos talleres, le damos las gracias y esperamos que contribuya sin duda a mejorar la labor docente de todos. Así que muchas gracias, hasta luego, y va a estar grabado en el repositorio si alguien quiere consultarlo en una próxima oportunidad. Me despido, Jimena, muchas gracias a todos y todas. También me despido, y bueno, y siempre los esperamos con un cafecito en la UAP, eso. Muchas gracias por participar, chicos. Sí. Ya, nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, gracias.